Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recíbelo, Dios. Recíbelo, Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí, Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Suavemente dile al Señor. Jesús, Jesús, sí, Señor. Jesús,
nombre sí. Levanta tus manos y dile a tu Señor: Jesús, 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 nombre sin igual. Levántalas y dilo conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Lucas capítulo 8, los versos del 43 hasta el 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, gracias te damos nuevamente en esta tarde. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por tu gran bondad y por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que en esta tarde, al escuchar este mensaje de tu palabra, Señor, tengamos ese valor para tocar el borde de tu mano y recibir de ti, Señor, la bendición que tanto estamos buscando. Te alabamos, Padre eterno, bendice tu palabra, bendice a tu siervo quien la expone, a tus hijos quienes la reciben, Señor, que sea de gran bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, se llama Tocando el borde del manto del Señor Jesús. Tocando el borde del manto del Señor Jesús. ¿Qué es el borde del manto? Porque nosotros conocemos la orilla, ¿verdad? La orilla sería la Bastilla también, por decirlo, no sé, ¿verdad? Bueno, esa es una frase que ha captado la atención en el mundo entero. Esta mujer que se atrevió a tocar el borde del manto del Señor Jesús. Y de esta historia se han hecho poemas, se han escrito himnos, se han escrito algunos cantos, porque la historia tras de esta declaración, hermanos, nos lleva a conocer a una mujer que estaba desesperada, una mujer que padecía una enfermedad muy terrible. Nos lleva a conocer a una mujer que en su desesperación está determinada a llegar hasta donde está el Señor Jesús, y su fe consistía en solamente alargar su mano y tocar el borde del manto del Señor Jesús. Quizá no solamente era tocar el borde, sino llamar la atención del Señor Jesús. La experiencia de esta mujer, hermanos, tiene mucha relación con la gente de nuestros días. Y también tiene mucha relación con nosotros, los que ya hemos conocido al Señor Jesucristo.
los que estamos caminando, siguiendo al Señor Jesucristo, los que estamos, hermanos, alrededor del Señor Jesucristo. Según el versículo 43 de este pasaje, dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Meditemos un poco, hermanos, en la situación de esta mujer. Una enfermedad de 12 años. Una enfermedad, hermanos, lleva largo a una persona. Una enfermedad cuesta, ¿verdad? Sabemos eso, hermanos, que cualquier medicamento, por leve que sea la enfermedad, cuesta. Ahora imaginemos, hermanos, esta mujer sufragar los gastos de su enfermedad por 12 años. No solamente en medicamentos, sino también en consultas médicas. Ningún médico había podido detener ese flujo. Ningún médico había podido encontrar la causa de su enfermedad. Pero esta mujer, con este problema, llega a un momento de su vida como usted y yo llegaríamos a la desesperación. Muchas personas, hermanos, en sus enfermedades optan por suicidarse, optan por quitarse la vida, mayormente cuando son enfermedades terminales, otras que son enfermedades de tipo mental, enfermedades que trastornan no solamente el pensamiento de las personas, sino que trastornan sus emociones, sus sentimientos, porque sabemos, hermanos, que una enfermedad mental es muy terrible. Hoy en día, hermanos, la enfermedad más mental que conocemos, ¿verdad?, es la depresión, que lleva a las personas a la desesperación y las lleva, hermanos, a optar por quitarse la vida. El problema de esta mujer nos es revelado, hermanos, en este versículo. Podemos entender que esta mujer tenía una enfermedad incurable. Así es, una enfermedad incurable. Ningún médico había podido curarla por largos 12 años. Había gastado su dinero en médicos y ceremonialmente, en el tiempo de la ley, se le consideraba como una mujer inmunda. No tenía acceso al templo. En la ley, hermanos, los que tenían algún problema físico no podían acercarse al templo, no tenían acceso siquiera a acercarse a adorar a Dios, ni siquiera acercarse al templo a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la ley en aquel entonces, ¿verdad? Esta mujer, hermanos, estaba, por su enfermedad, era excluida de la sociedad. Terrible. Los excluidos de la sociedad en sus tiempos eran todos los que padecían alguna enfermedad física y entre otros oficios, ¿verdad?, que no voy a mencionar ahora, pero en la Biblia encontramos algunos oficios, algunos hombres que estaban excluidos de la sociedad, pero por causa de la enfermedad, hermanos, estaba excluida, ¿verdad? Imaginemos, hermanos, la situación de esta mujer, físicamente desesperada, desnutrida, ¿cómo se dice una persona cuando está muy debilitada, ¿verdad? Anémica, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, anémica, porque tenía un flujo de sangre, ¿verdad? Económicamente desesperada, sin dinero. ¿Cómo había podido sufragarse todos esos gastos? Imagino que con la ayuda de amigos y familiares le echaban la mano, ¿verdad? Porque estamos hablando de una mujer pobre, de una mujer necesitada, una mujer económicamente desesperada. Espiritualmente, pues también, porque no podía entrar al templo, estaba excluida. Y este es un cuadro, hermanos, de todas las personas que están a nuestro alrededor, las personas que no conocen al Señor Jesucristo.
personas que no conocen al Señor Jesucristo tienen una enfermedad que se llama pecado. Y el pecado los lleva a la desesperación, los lleva a la exclusión también, ¿verdad?, de muchos lugares. El pecado, hermanos, es como una gangrena que va comiendo, es como una lepra, es una enfermedad del alma que solamente Cristo puede curar. Muchas personas también por sus pecados ocultos han llegado también a la desesperación, a la depresión, y han llegado a quitarse la vida por la gran carga que representa el peso del pecado. En el Salmo 32 leemos cómo David sintió esta carga, ¿verdad? Cuando él dice que mientras cayó, mientras se enmudeció, él sintió cómo se secaba espiritualmente. Interesante, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, acerca del pecado como una enfermedad que lleva, hermanos, al hombre a buscar a Dios. Muchos hombres mueren en su pecado, en su orgullo, en su soberbia, en no querer nada con Dios. Esta es la situación de muchas personas que físicamente están ahí, pero espiritualmente están muertos. Ustedes y yo sabemos, hermanos, que físicamente cada día nos acercamos más a la muerte, nos acercamos más al final de nuestros días. Esta mujer sentía lo mismo. Cada día que llegaba, ella sentía que era un día menos, sentía que le quedaban menos días por luchar, menos días por vivir. Esta mujer, hermanos, representa a todas aquellas personas que pueden tener económicamente, pueden tener dinero, pero espiritualmente están carentes de esas necesidades espirituales, sobre todo la paz que nos da el Señor. Esta mujer representa, hermanos, a todas aquellas personas, como ella estaba excluida del templo. Espiritualmente, las personas sin Cristo están alejadas de Dios. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. Podemos ver un cuadro del hombre en nuestros días con una enfermedad incurable que se llama pecado, que solamente, hermanos, el Señor la puede curar. Y digo incurable porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Nadie más puede hacer ¿verdad?, una enfermedad, hermanos, muy, muy terrible que nos separa de Dios. Esta mujer nos enseña la determinación que debemos de tener cuando estamos en una situación difícil. Esta mujer tuvo la decisión de acercarse al Señor. Dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué tan grande fue la fe de esta mujer? Que al tocar el borde del manto del Señor, dice aquí la palabra, que en ese mismo instante, en ese mismo momento, ¿verdad?, se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué llevó a esta mujer, hermanos, a tomar esta determinación? Las ganas de vivir, de ser sanada y de saber que la única solución para su problema era Cristo Jesús. Si todos los hombres buscaran la solución en Cristo Jesús, esta tierra ya hubiera sanado de muchos males que nos aquejan. Muchos males como la violencia, ¿verdad? ¿Cuántos pecados el Señor
perdonaría? ¿Cuántas personas serían transformadas si tuvieran la fe de esta mujer? Personas que están desesperadas, cansadas de vivir la vida que están viviendo, pero su orgullo, su soberbia, su deleite en las cosas materiales, en las cosas pecaminosas, en vez de acercarse al Señor, los lleva a hundirse en la desesperación. Esta mujer enfrentó algunas condiciones que la pudieron haber desanimado, porque podemos aquí, hermanos, imaginar que esta mujer, por su debilidad, posiblemente, hermanos, no caminaba como usted y como yo, posiblemente se arrastraba esta mujer. Posiblemente esta mujer tenía una gran montaña que representaba aquella multitud de personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo. ¿Cómo llegar hasta ahí? A veces las multitudes, hermanos, nos desaniman, ¿verdad? Nos desaniman, hermanos, para hacer las cosas. Decimos, no, mejor después, ¿verdad? Ahora no. Esta mujer, las condiciones les eran adversas, mas sin embargo no se desanimó porque sabía que en Jesús estaba la solución. Nunca desanimemos a alguien, ¿verdad?, que está necesitado. Al contrario, debemos animar al Señor Jesucristo. A veces los mismos discípulos callaban a los que clamaban al Señor Jesucristo, como el ciego Bartimeo. Cuando clamaba al Señor Jesucristo, la gente decía, cállate, cállate. Pero después, cuando el Señor Jesucristo escuchó su voz y miró al ciego Bartimeo, entonces la gente ya tenía otra actitud y dice, levántate y llama, ¿verdad? Esta mujer veía una gran multitud, pero eso no la desanimó. Ahora, otra condición, hermanos, que pudo haber desanimado, hermanos, a esta mujer, hermanos, aparte de la multitud, era la actitud de las personas que rodeaban al Señor Jesucristo. Este pasaje dice que cuando tocó al Señor, el Señor se dio cuenta que lo había tocado, y el Señor preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Una pregunta, hermanos, en medio de una multitud que oprimía al Señor. La respuesta de Pedro suena muy lógica cuando le dice, Maestro, la multitud te aprieta, ¿verdad?, te oprime, y tú estás preguntando, ¿quién es el que me ha tocado? Por supuesto que el Señor sabía quién le había tocado. La respuesta del Señor era la pregunta del Señor, hermanos, era una pregunta retadora a esta mujer que lo había hecho. Así que esta mujer, hermanos, se enfrenta a esta situación. El Señor dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El poder del Señor, hermanos, quiero hacer una aclaración, no es algo mágico, ¿verdad?, que tocas y ya. El Señor, Él conoce todas las cosas. El Señor conoce la necesidad de cada uno de nosotros. El Señor sabía de la existencia de esta mujer, de la presencia de esta mujer en esa multitud. El Señor Jesucristo no fue tomado por sorpresa por aquel poder que había salido de Él. El Señor sabía que esta mujer se le venía acercando, pero el Señor quería que aquella mujer reconociera que el poder de Dios se había efectuado en ella. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Todos nosotros estamos muy cerca del Señor Jesús. Oramos al Señor, nos reunimos, cantamos, alabamos, leemos su palabra. Pero nos hace falta, mis amados hermanos, tocar el borde del manto del Señor. Tenemos muchas necesidades. Quizás habrá momentos en nuestras vidas, en nuestras familias,
en que llegamos al borde de la desesperación. Y puede ser por una enfermedad, puede ser por una situación económica, puede ser de orden espiritual, físico, material, etc. Los cristianos no estamos exentos. Vivimos en un mundo con las mismas luchas y pruebas que todo el mundo tiene, pero nos hace falta tener ese valor para doblar nuestras rodillas y tocar el borde del mar. Debemos de aprender de esta gran mujer. No esperemos, hermanos, a tener una enfermedad incurable. No esperemos, hermanos, a estar en un momento de desesperación para acudir al Señor, ¿no? Todos los días tenemos esa oportunidad de llegar hasta la mismísima presencia del Señor con nuestra oración, buscando que el poder de Dios se presente, se magnifique en su vida. Necesitamos permitir que el Señor con su Espíritu Santo nos use. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Recibirán poder, ¿verdad? Pero recibirán poder y me seréis testigos. La iglesia de nuestros días, hermanos, necesita ese poder para ser testigos del Señor Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero necesitamos decirle: Señor, llénanos de ti, llénanos de tu poder. Necesitamos de ti para testificar, necesitamos de ti, Señor, para brillar, necesitamos de ti, Señor, para ser fieles testigos de quiera que nos encontremos. Necesitamos valor para llevar a cabo la obra de Dios. Esta actitud de esta mujer, hermanos, nos deja en una situación, hermanos, en la que somos desafiados. Una situación desafiante, ¿verdad? En la que tenemos que meditar bien en nuestras vidas. La importancia del Señor Jesucristo aquí en la tierra fue precisamente esa, la de venir a sanar a los quebrantados. Él vino a dar vista a los ciegos. Él vino a que los cojos caminaran, ¿verdad? Y a dar libertad a los que estaban oprimidos por el enemigo. Hemos sido liberados, ¿verdad?, de esa opresión. Ahora debemos vivir sirviendo, hermanos, al Señor. Esta mujer tenía una determinación en su vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer, ella se decía a sí misma: si tan solo tocara el borde de su madre, si lograra llegar hasta ahí, y lo logró. Ustedes y yo, hermanos, podemos llegar, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Eso que les digo, lo que la mujer decía, lo encontramos, hermanos, en nosotros evangelios. Lo puede leer usted en Mateo 9, 18 al 26 y Marcos 5, 21 al 43. Esta mujer persiste en acercarse a Jesús. Ahí en Marcos 5, 28, ahí es donde ella dice: si tan solo tocare su manto, seré sana. Marcos 5, 28. Ella dice: si tocare tan solamente su manto, quedaré sana. Ella tenía la confianza, tenía la seguridad de que iba a ser sana. Hermanos, ¿tiene usted problemas? ¿Tiene usted necesidades? ¿Tiene usted peticiones que no han sido contestadas? ¿Tiene momentos difíciles familiares, momentos económicamente difíciles? ¿Tiene momentos o crisis, situaciones en las que necesitamos persistir en medio de esa multitud, no de personas, de situaciones,
de oposición que no nos permite llegar ante el trono del Señor. Le falta fe. Aquí estamos siendo desafiados a llegar ante la presencia del Señor, doblar nuestra rodilla, y eso que le estamos pidiendo al Señor, el Señor, hermanos, nos va a resolver. Hay muchas cosas, hermanos, por las cuales debemos de estar orando. Muchas cosas debemos estar pidiendo al Señor, especialmente, hermanos, por la iglesia de la actualidad, por los corazones que se han enfriado. Hay mucha necesidad, hermanos, de orar al Señor. Los versos 45 al 46 nos narran, hermanos, la liberación de esta mujer. Su liberación de esta enfermedad vino por el contacto con el Señor Jesucristo, un toque de fe. Ella ejerció, hermanos, una fe mucho más grande que todos los que le rodeaban al Señor. Recordemos que en este pasaje, hermanos, inicia en que el Señor Jesucristo va de camino a la casa de un hombre que se llama Jairo, el cual su hija estaba enferma, ¿verdad? Y fue él a acercarse al Señor, diciéndole por favor, ¿verdad? Que fuera a su casa, que entrase para que tocase a su hija, ¿verdad? Para que la sanara porque estaba muriendo. Y el primer relato pues pasa a segundo término, porque esta mujer, hermanos, capta la atención, ¿verdad? Pero esto no impidió que el Señor Jesucristo cumpliera con aquella petición de este hombre llamado Jairo, porque después de que sana a esta mujer, el Señor Jesucristo concluye su visita a la casa de Jairo, sanando a aquella muchachita que estaba enferma. Mis amados hermanos, esta mujer, como les dije, ejerce una gran fe de todos los que estaban sanos rodeando al Señor Jesucristo, ¿verdad? El testimonio de esta mujer, hermanos, nos dice lo siguiente. Esta mujer, después de que se enteró de que no había quedado oculta, ella vino temblando y postrándose a los pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y el Señor Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe en el Señor Jesucristo, hermanos, va a traer esa paz que usted y yo necesitamos en medio de esa situación que nos encontramos viviendo. La fe en el Señor Jesucristo va a traer esa sanidad a su alma, esa paz, esa tranquilidad. Creer que hay soluciones al problema, sí lo hay, pero tenemos que acercarnos al Señor, hermanos, meternos en oración, no solamente orar como normalmente oramos, gracias Señor por un nuevo día y ya. El Señor necesita que nos metamos más en oración. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser como la de esta mujer. Y luego dar testimonio. Esta mujer pensó que iba a quedar oculta, pero no, el Señor la descubrió. Y al verse descubierta, ella declaró por qué causa le había tocado y cómo ella había sido sanada. Nuestra fe, hermanos, en el Señor Jesucristo, primeramente, le va a dar salvación. Al que no conoce al Señor Jesucristo, le va a dar salvación de la muerte eterna. Pero al que ya conoce al Señor Jesucristo, nuestra fe, hermanos, nos va a dar salvación de la situación que estemos viviendo. No importa cuál sea su situación. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor.
Acerquémonos al Señor confiadamente, dice la palabra de Dios. Acerquémonos al trono de su gracia y recibiremos auxilio, ayuda, ¿verdad? En el momento adecuado. Esto dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, hay que persistir en acercarse al Señor Jesucristo. El Señor está dispuesto a derramar su poder sobre nuestras vidas. Tengamos al Señor así tal y como estamos. No necesitamos estar sanos para venir al Señor. Esta mujer no dijo, ya que me sienta bien voy a ir, ¿verdad? Como muchas personas cuando las invitamos a la iglesia, ya que me sienta bien, los voy a acompañar. ¿Le han dicho eso? ¿Verdad? No prestemos atención, hermanos, a lo que digan los demás. Saben que eso nos detiene para muchas cosas. Muchas cosas no nos atrevemos a hacer por el que viene. No nos atrevemos, ¿verdad? Yo quisiera hacer esto, pero ¿qué van a decir? Cuidamos mucho los demás. No prestemos atención a los que dudan o a los que nos van a criticar en la multitud. Ellos a lo mejor ni saben, ¿verdad? Se van a dar cuenta ya cuando ya sucedió. La multitud no sabía de lo que esta mujer estaba padeciendo. Pero eso no hizo que la mujer se detuviera, ¿verdad? Esta mujer, hermanos, recibió más de lo que ella esperaba. Sanó de su enfermedad, quedó salva y llegó también a ser una hija de Dios, porque el Señor Jesucristo le dice hija, ¿verdad? Primeramente el Señor Jesucristo preguntó, ¿quién me ha tocado? Y ahora le dice, hija, tu fe te ha salvado. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. Recibimos más de lo que nosotros podemos entender de sus bendiciones. Simplemente vayamos a Él en oración, toquemos el borde del manto del Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra tan hermosa, tan preciosa, Señor, que nos llena, que nos alimenta, que nos edifica, que nos motiva, Señor, que nos desafía a tomar acciones importantes en esos momentos de duda, en esos momentos de desesperación, en esos momentos en que somos desafiados a tomar una determinación. Danos esa valentía, Señor, y ese valor para llegar ante tu presencia con nuestra petición y tocar el borde de tu manto y recibir la sanación de nuestra alma, recibir la salvación, recibir la solución a ese problema, a esa necesidad, a eso que podamos estar padeciendo, ya sea una enfermedad física o sea alguna situación importante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar. Hay muchas situaciones, Señor, que requieren de tu atención. Y en esta desesperación acudimos a ti, Señor, a tocar el borde de tu mano. Acudimos a ti, Señor, para que nos escuches y nos des, Padre Celestial, eso que tanto te hemos estado pidiendo. Confiamos en ti, Señor, y depositamos toda nuestra fe en la esperanza de que tú haces respondernos de acuerdo a tu voluntad. Te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús.